Me dices cuando esté listo. Muy bien. Creo que ese es el aviso de que ya estamos Sí. en vivo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se me hace muy curioso, y eso le digo creo que a toda la psicóloga infantil que venga al programa, que todas tienen como un tono de voz muy similar. Ay, ¿a Muy poco sí? tranquilo, muy pacífico, todo. A ver, ya me sale aquí. Vamos a compartirlo. A ver. Ya está. Ahorita. Comenzamos entonces. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Sintoniza. Mi nombre es William Ortiz y el día de hoy tenemos como invitada especial a la psicóloga Yasmín Maldonado, quien nos va a compartir en este programa titulado Si mis papás se separan, ¿qué hago yo o yo qué hago? ¿No? Hablando justamente de este proceso por el que pasan los hijos cuando los papás se divorcian o se separan en general. Pero antes, bienvenida, Yasmín, a este programa. Gracias, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, por tomarte esta casi hora que nos aventamos la mayor parte del tiempo. Pero preséntate un poquito más con el público que pueda estar viendo sobre quién eres y a qué te dedicas. Ok, muy bien. Pues mi nombre es Yasmín Maldonado, yo soy licenciada en psicología de la UABC, orgullosamente. Tengo la maestría en psicoterapia infantil, que pues es el área a la que me dedico en la psicología clínica, atendiendo niños, adolescentes principalmente, que actualmente es lo que hago pues desde que salí, que van ya 5 años aproximadamente. Okay. El año pasado estuve trabajando en el área de psicología familiar en CRIT Teletón. Y anteriormente estuve en preparatoria abierta con adultos y adolescentes. Ok. Es como las áreas donde he andado, pero ahorita pues realmente lo clínico, ¿no? Es la consulta privada. Exactamente. Muy bien. ¿Atiendes desde niños hasta adultos entonces? Sí, desde niños hasta adultos, pero me enfoco ahora sí que en los lugares donde he estado o donde estoy, estamos divididos por áreas. Yo me encargo del área infantil, hay personas que se encargan de los adultos y generalmente así es como hemos trabajado. Muy bien. Entonces, para cualquier persona que le interese estar en consulta o poder consultarse con Yasmín, ahí en la descripción del video está su contacto directo para que puedan pues, llamar o mandar un mensaje, ¿no? Okay. Pues muy bien. Gracias por la presentación, Yasmín. Este tema el primer tema del programa, de hecho, fue sobre el proceso de duelo, ¿no? Okay. Pero lo trabajamos desde una perspectiva general, tal cual, qué es el proceso de duelo, cuáles son las etapas y demás. Sin embargo, en esta ocasión le daremos esta connotación o esta dirección hacia el área infantil, ¿no? Que es justamente tu área. Es decir, ¿cómo vive un niño, sea quien sea, de la edad que sea, pero cuando se considere niño, un proceso de separación de sus papás? Híjole, aquí hay demasiados factores. Conocemos, como ya explicas, ¿no? Las etapas de duelo, lo que sucede después de una pérdida o de un cambio importante en la vida de cualquier persona, de un niño en este caso. Pero específicamente en el tema de separación hay muchos factores que van a determinar cómo va a ser este proceso de duelo. Okay. ¿No? Desde cómo fue la relación antes de los padres y cómo están llevando en ese momento la separación, el divorcio o según el tipo de relación que tengan, ¿no? Ok, muy bien. No es lo mismo para un niño, a lo mejor que sus padres llevaban una relación complicada, con violencia física o de cualquier otro tipo, y que después vivan un proceso de separación, a alguien que a lo mejor para el niño la relación está estable, o no ha habido un problema mayor, por así decirlo. Que pareciera de la nada, digamos. Exactamente, ¿no?
También la edad es sumamente importante, aunque cualquier niño va a vivir un proceso de duelo, tenga 3, 4, 15, lo que sea, tenemos el factor cognitivo que va a determinar el cómo van a interpretar las situaciones y por lo tanto cómo van a manifestar lo que están pasando. Ok. El niño, o bueno, sea la edad que sea, vamos a llamarle niño considerando que es menor de edad, ¿no? Hasta ahí. A lo que voy es, ¿vive de la misma forma estas 5 etapas que son las más conocidas del proceso de duelo que el adulto? Sí, recordando que estas etapas, pues puede que no se presenten tal cual las conocemos, ¿no? En el orden. La negación es lo que siempre, o la más común que sí va a presentarse primero. ¿No? Las demás puede que sí las vivan en diferentes momentos y en diferente intensidad a un adulto, pero sí las pasan. Muy bien. ¿De qué manera representa el niño la negación ante la separación de sus papás? En este caso de la separación hay algo bien importante que es la fantasía de reconciliación. ¿No? Es bien dado, o siempre cualquier niño, su fantasía va a ser que los papás sigan juntos de alguna forma, que todo vuelva a estar como antes, ¿no? Sobre todo si son niños más pequeños, en donde no estoy comprendiendo del todo que a lo mejor ya no va a haber un regreso de los papás y demás. Entonces, ¿qué pasa? Los niños empiezan a fantasear respecto a esto, en que los papás van a estar juntos, que es una forma como de alargar este proceso en donde no está pasando. Tengo más chance de decir como que, es un ratito, se pelearon o algo, pero después va a pasar. Entonces, como que se estancan un poquito o alargan lo que es la negación. Muy bien. Y relacionándolo con lo que comentabas de que hay diferencia entre si la relación ya estaba un tanto deteriorada y se peleaban, me imagino entonces que si el niño veía que estas peleas eran constantes y había esta separación y reconciliación, pues lo va a esperar nuevamente entonces. Así es, los niños son bien inteligentes, independientemente de la edad que tengan, los niños se dan cuenta. Hay papás que en consulta pueden decirme, no, es que nosotros hemos cuidado muchísimo el no pelear delante de ellos, o ellos no saben, ¿no? Los niños de todo se dan cuenta, son muy perceptivos para eso. Y de alguna forma, para algunos ya no les cae como tan de sorpresa el hecho de que haya una separación. Muy bien. ¿No? Para otros puede que sí. ¿Y qué sería más difícil, tal vez, para el niño? ¿Cuando ya se da cuenta de ello o cuando no lo esperaba? Es un punto bien difícil eso, porque por un lado, el niño que ya vivió la parte, o que ya le fue evidente la parte de que hay un problema, desde luego que no es sano, no para ningún niño que esté viendo a sus papás discutir, o que no hay algún ambiente que sea nutriente para ellos. No, o sea, no está padre el que vivan eso, pero de alguna forma ya lo que sigue pues no va a ser tan drástico, por así decirlo, ¿no? A lo mejor el otro niño, el otro punto que tú me comentas, en donde si es peor que lo sepa de repente, puede que genere un impacto mayor o tarde un poco más en el procesar, en el comprender qué está pasando, pero pues no quiere decir que vaya a ser mejor o peor, o sea. Volvemos a lo mismo. En muchos puntos voy a redundar en cuanto a esto, porque gran parte de cómo el niño lo vaya a procesar, amortiguar y demás va a depender de los papás. Los papás van a reflejarle absolutamente todo. El cómo estén llevando ellos su propio proceso de duelo respecto a la separación va a impactar al niño directamente. Muy bien. Sí, por ejemplo, yo en mi consulta con adultos, como bien saben, pues yo nada más trabajo con adultos, niños, adolescentes no, pero me he topado con personas que hablan sobre la separación de sus papás cuando ellos eran o adolescentes o niños, y algunos, no todos, sí han dicho como, para mí fue ya como un alivio, porque era como que, ya, al fin, qué bueno que ya se separaron, cada quien por su lado, ¿no? Sin embargo, creo que esto requiere también por parte del menor un grado de inteligencia tanto cognitiva como emocional un tanto más alto. Exactamente, y más ahorita, a lo mejor me llama la atención, ¿no?, que lo comentas con los pacientes adultos, en donde antes, no nos vayamos tan lejos, ¿no?, pero socialmente sí estaba más esta parte tradicional, en donde las personas se casan, tienen hijos, y la mujer que aguanta por los hijos, ¿no?
Y después están los comentarios de, pues es que yo me aguanté tantas cosas o yo no me quise divorciar por ustedes. Ahorita quizás ya pasa algo contrario, en donde hay mucho más familias monoparentales, mucho más mujeres u hombres que deciden pues llevar la paternidad ellos solos, ¿no? Entonces también esto hace de que ahorita la separación se viva un poco diferente, tanto en el impacto para los niños como para los padres. Ok, bien. En el orden natural, digamos, que se espera según del proceso de duelo, la segunda etapa, que es la de la ira, en el adulto es bastante obvia, ¿no? Porque el adulto se enoja y se nota que está enojado y lo puede decir fácilmente, entre comillas. ¿Cómo expresa el niño esta etapa? Como tal, vamos a regresar de nuevo a las edades. Seguramente un niño que ya está entre los 8, 10, 12 años, es más probable que te lo vaya a expresar tal cual, ¿no? En cuestión de que vaya a haber berrinches, de que vayan a estar contestando, ¿no? O de que te pregunten como tal, oye, ¿qué onda mi papá o mi mamá? ¿No? Es más probable que pase a un niño más pequeño. Para un niño más pequeño, más que un enojo como tal manifestado, va a haber mucha confusión, ¿no? Hay algo bien importante que se da entre los niños entre los 3, 5 añitos todavía, están en una etapa de un pensamiento muy egocéntrico. Entonces, ¿qué sucede? Hay una separación, el niño en automático puede pensar y sentir que él tiene la culpa de lo que sucedió. Personalizarlo. Exactamente. ¿Qué puede ser esto? Si yo me hubiera portado mejor, o que tengan ellos algún recuerdo de un berrinche o algo, pero el niño puede pensar que él es responsable de eso. Y también, como yo soy responsable, entonces yo puedo hacer algo, ¿no? Y trata como de intervenir, o era lo que hablábamos ahorita del pensamiento de querer unir a los papás. Sí. Entonces, en los niños más grandecitos es más probable que se vaya a manifestar el enojo. En los más pequeños puede que estén más con tipo llanto recurrente, que haya conductas regresivas. A lo mejor un niño que ya controlaba esfínter, pipí, popó, de nuevo comience a hacerlo, los accidentes por las noches, que quieran regresar a dormir con mamá. Bien. ¿No? Sí, eso te iba a comentar, porque otra vez, nada en la práctica, porque nunca. Pero al menos yo me he dado cuenta con, por ejemplo, familiares, amigos de familiares, etcétera, que cuando se separan, los hijos, principalmente si, por ejemplo, recuerdo un caso, una niña tenía 2 años, me parece, cuando sus papás se separaron, y comienza a orinar en la cama nuevamente, y todo esto que comentas, estas conductas regresivas, entonces, pudieran ser una muestra directa, no sé si exactamente de esa ira o coraje, pero sí como parte del proceso. Totalmente como síntoma, ¿no? Del cambio que está teniendo, de los ajustes que está tratando de procesar. Sí, puede ser uno de los síntomas que vengan después de una separación. Muy bien. En el adulto se presenta también intento de, se me fue el nombre, de negociar, la negociación, ¿sí? En el niño quizá podríamos tomar como la negociación este intento de recuperar la relación de sus papás, o de qué otras formas lo podríamos observar. Sí, además de con el intento de que sus papás estén juntos, está la necesidad de empezar a quedar bien, por así decirlo, con cada uno, ¿no? O sea, imaginémonos esto para un niño. Si mi estructura, o con lo que yo creí que era inseparable, porque simplemente así lo vengo conociendo, esto se rompe. Entonces, si mi papá se fue, ¿qué pasa? Yo también me puedo ir en cualquier ratito, también a mí me van a... ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasa con los niños? Empiezan a compensar esta parte de las conductas, o querer estar muy pegados con mamá o papá, quien sea la persona que se quede al cuidado mayor, ¿no? Pero sí pasa totalmente. Y creo que de las más importantes y que más dificultad pudiera traer, que es la depresión, ¿sí? Decimos, ¿cómo hay niños que se deprimen, ¿no? Y todavía está, creo que dentro de la población en general, no conciben la idea de que un niño entre en depresión. Sin embargo, eso es algo bastante común. Totalmente. ¿Cómo representa, o cómo podemos otra vez darnos cuenta cuando un niño quizá está en esta etapa? Los niños generalmente lo van a representar a través del enojo.
¿no? Por eso a lo mejor es difícil identificarlo, porque ¿qué pasa en el adulto? Tenemos pues ya el esquema de la depresión, en donde hay llanto, hay apatía por ciertas cosas, no hay energía, ¿no? En el niño a veces puede pasar exactamente lo contrario, y no significa que no tenga depresión. Vuelvo al punto de las edades. Conforme los niños van creciendo, ya hay mayor reconocimiento de las emociones, y puede que sí lo manifiesten de esta forma, ¿no? Okay. No quiere decir que los niños nada más van a estar enojados y tengan depresión, pero sí es una de las formas que se puede manifestar, así como las manifestaciones comunes de llanto y las demás que platicábamos ahorita. Okay. Pero también el enojo es parte de... Muy bien. En tu experiencia, ¿qué pudieras comentar o indicar que vuelve más complicado el proceso de separación para el menor? Ok. Los papás son los que van a facilitar el proceso o se lo van a hacer más difícil, ¿no? Es el primer punto y en el que yo más me baso, en el cómo vienen los papás. Generalmente los papás que llegan a consulta, y yo creo que cualquier padre va a ser, pues el bienestar de mi hijo está primero, ¿no? Tengo esta situación, exactamente, tengo esta situación, pero él va primero porque quiero que él esté bien, porque quiero que a él no le afecte, ¿no? Es como lo común, lo normal, por así decirlo. Pero ¿qué pasa? ¿De qué va a servir? De que el niño esté en terapia. ¿Qué tanto vamos a poder avanzar realmente si en casa tenemos una mamá o un papá con depresión, ¿no? O con un mal manejo de la situación? Desde luego que esto va a frenar y atorar totalmente el proceso natural del duelo y de acomodación que va a tener el menor. Ok, muy bien. Entonces, los papás Los papás en general. Sí, y... O sea, los papás y la responsabilidad emocional que tengan. Aquí los papás deben de ser bien atentos, y es difícil porque si llegan los papás a consulta en donde, a ver, nos vamos a separar, vamos antes a que nos orienten qué hacemos para afectar menos a los niños. Que eso sería ideal. Claro, pasa, o sea, me da gusto, bueno, no me da gusto la situación, ¿no? Pero la responsabilidad de los padres, que digo, wow. No, en la mayoría de los casos no es así. Sí. Obviamente eso sería lo ideal. Muy bien. Y que habla de un buen manejo en general, como lo comentas. Así es, ¿no? En donde me estoy responsabilizando de una decisión que vamos a tomar, en donde ya no nada más somos tú y yo, aunque sea la relación que se vaya a disolver y no la familia, pero ¿qué hacemos con los demás integrantes? Muy bien. Y hablando de los papás, pues como lo dices, ¿no? Que serán pues un punto clave en cómo lo tome el niño, porque a veces ni los propios papás saben cómo tomar su separación, su divorcio, ¿no? Así es. Así es, y no debe ser fácil. O sea, también el como psicóloga, el tratar de comprender esa situación en donde ya sea a hombre o mujer, el motivo es una infidelidad, el motivo son agresiones, o sea, no debe ser fácil tampoco, pero tienes a otro ser que está dependiendo de cómo tú vayas a reaccionar y de cómo tú vayas a manejar esas emociones. Entonces, el primer paso, que los padres estén en terapia, ¿no? El reconocer si para ellos está siendo también complicado, si lo están pudiendo manejar, y de lo contrario, pues también entrarle a ese trabajo, que en la psicoterapia infantil siempre terminamos trabajando con los papás, ¿no? O sea, siempre es sumamente importante. Sí, es nuestro equipo principal. Muy bien. ¿No? Pero sí el reconocer eso como primer paso. Digamos que en medida que los papás puedan manejar su proceso, será también que el niño lo pueda sobrellevar un poco mejor. No digo que lo maneje bien, sino que lo sobrelleve un poco mejor, ¿no? Así es, así es. Desde el momento en que le vayan a explicar algo, los niños principalmente en ese momento van a estar bien atentos de ellos, de sus caras, su estado de ánimo, sus actividades, van a estar sumamente al pendiente de cómo están. Ellos también están tratando de explicarse a su manera el qué está pasando, ¿no? Y si después de una separación veo que mamá se la pasa llorando todo el tiempo, veo que no sale de la cama, veo que dejó de ir a trabajar, ¿qué mensaje le estamos dando al niño? ¿No? Sí. Hablaste hace un momento, mencionaste un punto muy interesante que fue lo de la custodia. Bueno, dijiste, ¿quién se queda con la mayor responsabilidad de tiempo al menos, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando el niño, o si son varios, pues los niños, los menores, quedan bajo la custodia de quienes son menos allegados, por ejemplo? Sí, ahí pues siempre, dependiendo la situación, se determina, ¿no? Hay papás que se van a lo legal, muchos papás son por acuerdos,
lo que a mí me ha tocado ver generalmente pues es mamá quien se queda, digamos, el periodo mayor con los hijos y ya los fines de semana están con papá, cada 15 días y demás. También hay casos en donde es al revés, la custodia principal o el tiempo principal lo tienen los padres y van de visita con mamá. Aquí pues va a depender de la cercanía que tengan los niños, pero también de su bienestar. Muy bien. ¿No? Por así decirlo, algún caso en donde los niños estaban más apegados con mamá o convivían más con ella, pero resulta que por alguna otra situación ella ya no puede cuidarlos y van con papá. ¿No? Digamos que ahí es un doble cambio, porque además de que me estás cambiando mi estructura, mi dinámica, pues ahora es hacer la confianza también con la otra persona y fortalecer el vínculo. No pasa nada, siempre y cuando el papá como que pues sepan a lo que van y el trabajo que van a tener en cuanto a ganarse esta confianza, esta interacción. Sí. ¿No? Pero no tendría por qué afectar en gran medida. Porque aparte de ahí incluye una doble readaptación, ¿no? Por parte del, no sé, del papá, de quien sea, quien se lo quede, digamos, ¿no? Sin decir papá o mamá, de quien vaya a ser el padre responsable directamente y del niño. Claro. Y hablando de esto, cuando viven con ambos, ¿no? Sí. Por ejemplo, estamos con ambos, nos separamos. Hay otros casos en donde a lo mejor no han convivido tanto con el papá, con la mamá por alguna otra razón. Ahí sí debe ser un proceso mucho más complicado para los niños, ¿no? Porque pues no te conozco, no me conoces, entonces aplica lo de la readaptación que comentabas. Muy bien. Se da también de esta ideal o mentira, podríamos decir, mejor dicho, de que todo va a seguir igual. Creo yo, ya me dirás tú si sí o si no, que la realidad es que no, nunca va a seguir igual y nada va a ser igual. Quizás se hace lo posible para que le afecte menos, lo menos posible, pero de que queda igual las cosas, no lo quedan. Sí, no, pues es imposible, ¿no? Si está cambiando una dinámica, si está cambiando la estructura, hay cambios de roles, ¿no? Que es lo que principalmente sucede a la hora de una separación. A lo mejor si mamá estaba en casa antes con los hijos, pues ahora hay que salir de trabajar, el hijo mayor cambia, o sea, como que todos van cambiando de lugar y desde luego que cambia. Es imposible que todo sea igual, aunque esto no quiere decir que vaya a ser peor. No en todas las familias, no siempre significa que va a ser algo malo. Hay cambios que son necesarios para el bienestar de todos. Muy bien. Hace un momento también comentabas, creo que uno de los puntos vitales respecto a la separación de los papás es el cómo se le explica al hijo, al menor, ¿no? Recuerdo en algún momento cuando uno de mis pacientes estaba en proceso de divorcio, me dijo, ¿cómo se lo explico a mi hija? A mi hija, su hija en ese entonces tenía 10 años. Que la verdad es que es poco lo que yo te puedo decir de cómo la puedes apoyar. Creo que tu hija ya tiene la edad suficiente para comprenderlo. Sin embargo, y me di a la tarea de buscarle, ¿no? Me dije, bueno, vamos a hacer un buen terapeuta, a ver qué podemos ayudar. Así es. Sí, y encontré un cuento, un cuento que trataba sobre osos. Así es. Referente a más allá de que sea uno específico además, ¿existe una forma adecuada o inadecuada de comunicar esta noticia? Sí, sí hay formas adecuadas e inadecuadas. Los recursos hay muchísimos, hay cuentos, hay juegos, hay hasta todos un proyecto, ¿no? Que salen de investigaciones, que lo aplican a cuestiones grupales, hay muchísimo material en cuanto a eso. Pero si nos vamos más a lo que pueden hacer papás en casa, sí es bien diferente cómo podemos informarlo de una buena manera o de una forma no tan adecuada. Una buena manera, regresamos al control emocional. Si la mamá en ese ratito está, o papá, quien sea, está desbordado emocionalmente, está enojado, empieza a hablar mal de lo que hace el papá, ¿no? O sea, desde luego, pues no va a ser de una forma muy adecuada. Aquí a muchas mamás, hablo por mamás porque generalmente sucede más con ellas, les parece un poco injusto esta parte, ¿no? Porque ellas quieren decir como tal lo que está pasando y es que los hijos tienen que saber, ¿no? Y es como que, oye, espérate, ¿realmente tu hijo necesita saber esto o qué queremos lograr, ¿no? Con esa información? Entonces, cuando mamá no está controlando o papá no está controlando bien lo que sucede, con lo que siente, con lo que piensa, pues ya desde ahí estamos como con una tachita, ¿no? Porque entonces
¿Qué mensaje les vamos a dar? ¿Con qué emoción los vamos a dejar de lo que está pasando? Si para el niño en sí ya es un proceso de mucha incertidumbre, de mucha confusión, ¿no? A veces pues se puede hacer todo eso. Exactamente. Okay. Digamos, si se pudiera mencionar una estructura básica de qué debiera o podría contener este discurso, ¿qué puntos crees tú que serían importantes abordar? Ok, ¿qué puntos serían importantes? Uno, el que los niños sepan que los papás ya tienen la certeza de lo que está pasando. Es bien cruel para un niño el que les diga nos vamos a divorciar, nos vamos a separar, luego que siempre no, luego que siempre sí. O sea, como punto número uno está la certeza de que ya fue una decisión que tomamos y ya está la decisión ahí, ¿no? Está pues seguramente lo que hemos escuchado de sentarnos a hablar con los hijos, de explicarles. Obviamente si tenemos hijos de diferentes edades, lo recomendable es tómate un espacio con cada uno y platícalo. No se lo podemos platicar igual a un niño de 4 años, a uno de 8, a uno de 15, porque para empezar te van a preguntar cosas distintas, ¿no? El lenguaje que tienes que utilizar es distinto. Entonces también considerar eso, ¿no? El tener un tiempo determinado para cada uno. Cada papá, cada mamá conoce bien a sus hijos. También pues conocen su personalidad, sus posibles reacciones y es algo que hay que tomar en cuenta también. Muy bien. Y, adelante. Eso, el explicarles que ya se hizo lo posible por solucionar algún problema que ya venía desde hace tiempo y que no se pudo hacer nada. Que el niño no tenga esta sensación de pues hubo un problema y ya, ¿no? De que acaba de pasar o a la mínima situación esto se terminó, porque entonces pues qué confusión para los niños. Exactamente, y una confusión muy grande de que oye, entonces cuando yo me porte mal o entonces cuando esto pase, esto va a suceder. Es como que quede muy claro que ya hay como un antecedente, ¿no? De problemáticas y de intentos de solución. Eso es sumamente importante. Ok. Comentaban en alguna ocasión, recuerdo, si es necesario que los hijos sepan el por qué. Así como necesario, yo no lo creo, ¿no? Obviamente hay que ser honestos en la medida de la comprensión del niño y del que tanto le va a beneficiar o no la información. Muy bien. Un mensaje honesto sería, ¿sabes qué? Papá y yo nos dejamos llamar, ya no estamos felices, hemos tenido desacuerdos, hemos tenido problemas que no hemos podido solucionar. Es muy diferente de esa parte a decirle, oye, es que tu mamá, tu papá estuvo con otra persona, exactamente, ¿no? Sí. O sea, ¿qué pasa? Desafortunadamente pasa. A mí me ha entristecido enormemente darme cuenta de la información que tiene un niño tan pequeño. Muy bien. No, o sea, no hay necesidad realmente. No hay necesidad. Es hacer un daño innecesario. El divorcio, una separación, no hace daño. Lo que va a hacer daño son todos estos factores de cómo lo estamos manejando. Bueno, entonces, digamos, sí es conveniente informar, más no dar detalles tan escabrosos, tan profundos del por qué, ¿no? Exactamente, y también pues hay una regla bien clara con los niños, ¿no? Lo que el niño te pregunta es lo que... ¿Se contesta? Exactamente lo que se contesta, sin dar información de más. Yo creo que esa va a ser como la regla o el margen para cada uno de los padres. Muy bien. Mencionabas al inicio un punto que creo que sería importante entonces agregar en esta estructura, que es deslindar al niño de toda culpa. Así es. ¿Sí? Aún cuando, bueno, tal vez como papás algunos sí podrán decir es que sí fue por el niño, sin embargo, aquí es donde sería conveniente este manejo de, por lo que haya sido, pues quitarle al niño este peso de es por tu culpa que nos estamos separando. Sí, claro, incluso aunque nunca se lo hayan dicho o aunque nunca haya habido algún comentario, el niño puede asumirlo. Entonces, de todas formas es decirlo, esto no es por tu culpa, tú no tienes nada que ver, es nuestra decisión. Y ahí mismo hacer énfasis en tú tampoco puedes hacer nada, ¿no? Para que estemos juntos de nuevo. Okay. Pero sí, aclararlo verbalmente y con acciones también. ¿Qué pasa si lo hacemos verbalmente, pero a las semanas o a los días mamá está indiferente, papá está indiferente y ni siquiera con intención de con el niño, sino por sus propios factores emocionales? ¿Qué va a pensar el niño? ¿No? ¿Qué hice? Están enojados conmigo, es por mí,
Exactamente, Así. entonces sí es bien importante cuidar ese aspecto. Que además que si esto no se maneja adecuadamente trae repercusiones sumamente catastróficas, vamos a decir, en su vida adulta, ¿no? Por ejemplo, una amiga también psicóloga infantil, a lo mejor lo ubicas, Andrea Aguayo. Hola Andrea, si nos estás viendo, saludos. Dice algo como, parafraseando porque no recuerdo exactamente sus palabras, que un adulto herido fue un niño herido, ¿no? Entonces, por ejemplo, que yo atiendo a adultos, me he topado muchas veces con comentarios o diálogos referentes a cómo los papás han hecho un daño que hasta ese momento ellos creían irreparable, ¿no? Depresiones, ansiedades y entre más, y que obviamente si hubo una separación traumática por lo que ello represente, pues claro que todo esto se potencia. Entonces, digamos que a grandes rasgos, ¿qué recomendación que no involucre todavía un proceso terapéutico, porque eso ya sí lo va a cobrar después, pudieras dar como manera de guía para estos papás? Ok, uno, el autocontrol en ellos mismos va a ser lo primero que hay que hacer. Obviamente si podemos ir a terapia mucho mejor, si ocupan desahogarse con la amiga, con quien sea, obviamente que los niños, que no sea por teléfono, porque igual el niño se va a dar cuenta, ¿no? De que, oye, es que tal persona, o sea, no. Y no desahogarse con el niño, porque también no. es común. Sí, más común de lo que a lo mejor podemos pensar, ¿no? Y a veces ni siquiera con la intención de hacerlo, pero terminan haciendo muchos comentarios negativos respecto a la otra persona. Entonces, uno, eso, el autocontrol, desahogarse con quien lo tengan que hacer. Tampoco se trata de fingir las emociones, ¿sabes? Aquí hay mucha confusión entre entonces me tengo que aguantar y hacerme como que no pasa nada. Claro que no, porque también es parte de lo que le estamos enseñando al niño, ¿no? También tengo emociones y también necesito expresarlas. Bien. Pero ponerle un nombre a esto que estoy sintiendo, ¿sabes qué, hijo? Sí, me siento muy triste o estoy muy enojada, pero vamos a estar bien, pero fue la mejor decisión que pudimos tomar. Se vale aceptar que algo estamos sintiendo, pero verbalizarlo de forma que el niño comprenda qué está pasando y no nada más vea a mamá en un mar de lágrimas o súper enojada o a papá súper molesto y que entonces no le demos dobles mensajes, ¿no? Muy bien. Sí, qué importante lo que comentas, lo puedo relacionar con esto, de el niño se da cuenta, ¿sí? Así es. Y creo que existe en los adultos una idea bastante marcada de que es el niño no comprende, ¿no? Que el niño no es, hablando en ese sentido cognitivo, tan inteligente todavía como para darse cuenta o comprender las cosas. Sin embargo, sí, a su manera tal vez, ¿no? Pero lo hace. Sí, yo creo que ahí tiene que ver con la expectativa de los papás de lo que quieren que el niño comprenda, ¿no? Ahí es como darle tiempo a que él comprenda lo que tenga que comprender a su tiempo. En el proceso, encárgate de que él esté bien, de que siga siendo una figura presente para él, de que los vea estables a ambos, quizás no juntos, pero sí sanos. ¿No? Eso es más importante que una comprensión en ese ratito. Sí. Bueno, decías hace un momento sobre esta típica y tan conocida práctica de los divorcios de hablar del otro. Sí. ¿Sí? Quizá, digo, si el adulto no lleva su proceso terapéutico, como decías, a lo mejor iba a ser inevitable que eso pase. Sí. Hablando del niño, ¿cómo podemos preparar a este menor, a este niño, a este hijo o hija, para hacerle frente a esos comentarios? Sí, híjole, ahí la preparación va desde antes, ¿no? Ojalá todos lo supiéramos, ojalá, como dicen muchas veces, ¿no? Los niños ya vinieran con instrucciones, pero la preparación va todo el tiempo, desde el momento en que practicamos el cómo resolver problemas, desde el momento que hay una identificación de emociones, que está la confianza, que está la comunicación, los factores básicos, ¿no? Pero si ya estamos en el momento y es como que, ok, ¿cómo quiero hacerlo para que no afecte tanto a mi hijo? Igual, el diálogo es súper importante, ¿no? El que se sienta libre para expresar cualquier cosa que sienta y no es como que, hoy si mi mamá me ve llorar, la voy a hacer llorar o se van a dejar o me van a decir, oye, no pasa nada, ¿no? El darles su espacio y tratar de comprenderlos, no como adulto. De momento, para los papás, para el adulto puede ser muy difícil decir, ay, ¿cómo va a estar triste? No sabe lo que está pasando o cómo va a estar enojado. No, lo está haciendo a su manera. Entonces, compréndelo.
hazle saber que lo estás comprendiendo, entiendo cómo te sientes, yo me sentiría igual, ¿qué necesitas? ¿No? Ahí a lo mejor podrían entrar algunas cuestiones básicas de proyección como el juego, el ponerse a jugar con el niño. Para el niño su mayor medio de expresión, su lenguaje principal va a ser el juego. ¿No? Algo tan sencillo como el ponerse a jugar con los niños, el darles la oportunidad de que hagan algún dibujo al respecto. ¿No? Pudiera ser como un recurso súper rápido para que el niño sepa qué hacer con eso que está pasando con él. Muy bien. Recalco la importancia que dijiste de explicarle al niño algo similar en su lenguaje, ¿no? A su manera. Porque el esperar que el niño comprenda lo que yo le digo con mis propias palabras, pues de inicio, como dijiste, ya una tachita, ¿no? Sí. Decía Rousseau algo como que cuando el niño comienza a razonar como adulto, pues deja de ser niño, ¿no? Entonces no esperar que entienda como yo lo estoy entendiendo, ¿no? Pero justamente eso requiere una preparación, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo sí he atendido de repente es cómo lo hago, o sea, cómo prepararme yo como adulto para mi separación. Entonces, al grado en el que el padre esté, padre o madre, ¿no? De una forma general, preparado para su divorcio, es también como va a estar preparado para informarlo. Así es. ¿Sí? Es algo que no se puede separar, ¿no? Va a ser una proyección como tal, un reflejo como tal de cómo estén haciendo este primer proceso. Ahí hay un factor bien importante que es la versión que den los padres. Es recomendable, o lo recomendable es que ambos den la misma versión, ¿no? Que el niño vea así como que, hay seguridad en lo que está pasando o estoy recibiendo lo mismo. La realidad es que esto no siempre es así, ¿no? Sí, hay relaciones que terminan por mutuo acuerdo y estamos viendo por los hijos y todo lo mejor posible, ¿no? Dentro de la situación, pero hay otras en las que no. Mamá va a querer dar su versión, ¿no? Papá va a querer dar su versión, a lo mejor alguien va a querer protegerse, a lo mejor alguien va a querer acusar con este fin muchas veces de quiero que me entiendan o quiero como que estén más de mi lado, por así decirlo. No, entonces desde ahí, si tenemos esta bronca tú y yo, ¿qué hacemos con los niños? ¿Cómo les vamos a decir y qué les vamos a decir? Entonces, el ponerse de acuerdo en cuál va a ser la versión que le estamos contando a los hijos. Ok, muy bien. Me he topado también con algo que comentabas respecto a parejas que deciden permanecer juntas por los hijos, por tradicionalismo, cultura, lo que queramos. Sin embargo, este permanecer juntos se vuelve, vamos a utilizar la palabra de moda, tóxico. Sí. Se vuelve tóxico para los hijos, ¿no? Entonces, realmente, hablando ahora hacia los papás, pues entonces mejor, ahí sí que a conveniencia, no solamente de ellos, sino también de sus hijos, pues la realidad es que lo mejor es separarse en buenos términos, ¿no? Pero separarse. Sí, claro. Y fíjate, pareciera que es algo que veíamos antes nada más, pero la realidad es que hay muchas parejas, familias que se detienen porque tienen hijos muy pequeños o por el temor de todo padre de hacerle un daño a sus hijos. O sea, sí hay quien se detiene por esto, pero ¿de qué les sirve a un niño tener a sus padres físicamente juntos si estos padres no van a tener una buena relación? Muchas veces evidente y muchas veces pues viven en el mismo techo, pero cada quien por su lado. Son cosas que el niño se da cuenta de todas formas. Y además de que se dé cuenta, es preguntarnos, ¿qué le estoy enseñando a mi hijo de cómo son las relaciones? ¿Qué va a pasar esa niña que crezca después, que vio que su mamá estuvo ahí en una relación a lo mejor poco saludable, indiferente? Pues eso es lo que yo conozco de las relaciones. Entonces, ¿qué pasa? Lo voy a permitir. Una repetición porque pues de esto patrones. así es, exactamente, ¿no? Que es otra de las cosas o una consecuencia más a largo plazo que a lo mejor los papás no ven en ese ratito. ¿Qué te estoy enseñando en cuanto a cómo es una familia, en cuanto a qué es el amor? Entonces, es lo que conozco, lo voy a repetir. Y que realmente no se ve, como lo dices, así ¿no? es. Porque en ese momento es la tormenta y la crisis y que desafortunadamente gran parte de estos adultos no lo manejan tan bien. Y que los hijos van a crecer y a lo mejor van a decir, bueno, o sea, pues porque lo permitiste, porque tú quisiste, difícilmente va a ser como, oye mamá, sí, gracias, o oye papá. No,
¿no? También muchas veces quizás ahí ya es desviarnos del tema, ¿no? Pero qué tanto es escudarse el adulto para evitar entrar en un proceso de separación, evitar entrar en un proceso de duelo. Eso es bastante interesante de analizar para un futuro programa tal vez, porque es verdad. Si se pone como excusa, digamos, a los hijos, pues realmente qué tanto es por los hijos y qué tanto es que no lo quiero vivir yo. Así es. Interesante. Creo que otro factor a considerar bastante importante y que de cierta forma ya se mencionó brevemente son las condiciones en las que termina la relación, ¿no? Digamos los términos, ¿terminamos bien o terminamos mal? Que todo esto también va a repercutir en la salud mental del niño. Sí, agregando al punto anterior que hablábamos y esto que comentas, es bien importante que al momento de la separación, así como ya preparamos la versión que les vamos a decir, darle al niño la seguridad de que hay un plan a seguir después de esto. Oye, papá o mamá es quien va a salir de la casa, él va a vivir en tal parte, él va a venir a verte cada cierto tiempo, puedes llamarle. O sea, que haya un panorama bien claro para el niño de lo que va a seguir, ¿no? Que él ya sepa. A él le va a dar la seguridad de que pues no nada más se está rompiendo el círculo que tenemos y qué va a pasar conmigo, sino como transmitirle esta seguridad de que hay algo que ya va a suceder después. Y que eso implica un grado de organización bastante profesional, digamos, por parte de los papás. Totalmente, de madurez, de autocontrol, de todo. Insisto, la realidad es que pocas veces después de una separación alguno de los papás o ambos están dispuestos a esto. Sí. Hay algunos que pasan años y siguen sin poder llevar estos acuerdos tal cual. Estamos hablando de la parte ideal, ¿no? Pero, pues bueno, si no tenemos la participación del otro o demás, hacer lo mejor que podamos con los recursos que tú tienes o con lo que conocemos. Sí, y ahí ahora sí que un reconocimiento bastante grande a aquellas parejas que terminan y que logran mantener al menos una buena relación entre comillas. Así es, que es lo que se pide nada más, que tengan una relación cordial. Así es. Es lo único que el niño necesita después de una separación, que sepa que sus papás puedan llevarse cordialmente, ni siquiera que sean amigos, ni siquiera que salgan juntos, no, nada de eso, porque muchas veces es una confusión también para los padres, ¿no? De que se separan y siguen teniendo salidas al cine y sigue papá yendo a comer con todos, porque no quieren dañar a los hijos. No, eso al contrario, nada más aumenta la confusión para ellos. Entonces sí terminar, o sí ser esta buena relación de cordialidad, como lo dices, pero con los límites bien marcados de somos cordiales, no es que seamos amigos, no es que seamos pareja todavía. Exactamente. Bueno, pues bien, vamos a darle paso a los comentarios, y si es que hay comentarios y preguntas del público, y para comenzar a cerrar el programa. Muy bien. Dice Johnny Maldonado, ¿rifas? ¿Ya es Maldonado? Imagino que es familiar, ¿tu hermano? Casi familiar. Casi hermano, casi familiar. Fabricio Landeros nos manda una seña, una buena seña. Es vamos a tomarlo como algo muy bueno también. Dice Alicia Ríos, muchas felicidades, buenísima información. Psicóloga Yas Maldonado. Excelente psicóloga, dice Cassandra López. Excelente plática, muy buena psicóloga también, comenta Alma Murillo Maldonado. Y nos pregunta, parece que sí, pregunta Analía Padilla. Si ya no hay otra opción y la separación es necesaria, ¿cómo tratar de hacer el menor daño a los hijos? Buscar ayuda para poder manejarlo lo posible. Gracias por compartir. ¿Sí? Entonces, un poco es cómo hacer el menos daño posible al comunicarlo. Esa es la pregunta entonces. Creo que sí. Pues yo creo que retomando algunos puntos de lo que platicamos, cómo hacer el menor daño, es eso, como el recordar que yo soy la adulta en este caso, sea papá o mamá, yo soy adulta, se espera que yo tenga más recursos para poder gestionar lo que pasa o seguir funcionando a pesar de el niño a lo mejor no lo va a tener. Yo creo que mientras no perdamos de vista eso, el que mi hijo a lo mejor no tiene los recursos para comprender o para afrontar algunas cosas y entonces yo traducirle, ¿no? Sin maquillar la información, sin echar mentiras, simplemente traducirle lo que está pasando va a ser más que suficiente. Con
con que no se escape nada de lo que pueda estar pasando con los papás emocionalmente. Muy bien. ¿No? Ahí va a estar bien. Y si se va a escapar y si va a salir, está bien, pero lo nombro con una emoción. Estoy muy triste por lo que está pasando, estoy muy enojada por lo que está pasando, hasta ahí. Y llevar tu propio proceso Así es. como adulta, digamos, ¿no? Mencionaste algo muy importante que son lo de las mentiras, ¿no? Que a veces creo con la intención de no dañar o de hacerlo más fácil, avientan estos cuentos de hadas de tu papá se va a ir de viaje, no va a estar cerca por un rato. Sí. Y no, la realidad es que nada cercano a ello, ¿no? Entonces, sí, qué claro. Mejor que... Y fíjate, si es muy frecuente esto, los papás, por alguna razón, es como... piensan que el niño va a seguir creyendo esa información, o que están de viaje, o que están, no sé, miles de cosas que pueden decir. Y no, a lo mejor te va a funcionar por ahí en el los primeros meses, sí. Y si el niño está pequeñito, ya un niño de 6, 7 años te va a decir, oye, ¿cómo? Sí, eso de decir de que fue por cigarros ya no aplica. No, totalmente no. Entonces siempre hablar con la verdad. Con la verdad hacia la medida del niño, ¿no? Exactamente. Okay. Pregunta Yelsi López, ¿cómo le ayudas al o los niños cuando después de una separación los papás tienen una nueva pareja con hijos para que la convivencia sea sana con la nueva pareja y los nuevos niños? Interesante. Sí, esto es súper importante. Generalmente cuando ya aparece una nueva pareja, sea de mamá o de papá, para el niño ya no hay salida de decir, híjole, sí pasó, ¿no? Quizás nos regresamos al proceso de duelo, sí. Es como en la parte final de decir, híjole, no va a haber una reconciliación, ya hay otra persona. Es bien importante aquí la participación de ambos padres, aunque uno sea el de la pareja nueva. Okay. El darles la confianza de que lo que vivan con papá, con las personas que convivan, ya sea con papá o con mamá, está bien. ¿Qué pasa si después de las visitas empiezo a hacerle un montón de preguntas? ¿Dónde estuviste? ¿Con quién estuviste? ¿Y cómo se llama? ¿Y a dónde fuiste? ¿Y tu papá ya tiene novia? ¿Y tu mamá ya esto? O sea, para el niño va a ser como, oye, ¿voy a decir algo malo? Sí. ¿No? ¿O te voy a herir con algo que digo? Entonces ahí es donde empiezan problemas de ansiedad, ahí es donde empieza como la parte que puede dañar realmente a los niños, sí. Cuando hay otras parejas. El anticipar, ¿no? ¿Sabes qué? Ya nos separamos, esto quiere decir que papá en algún momento puede enamorarse, puede tener una novia, yo también. Esto no lo vamos a hacer en cuanto ocurra la separación. Si nos basamos en el proceso de duelo, que puede durar entre 1 o 2 añitos, esperar por lo menos, a lo mejor 1 año, para empezar a abrir más posibilidades de lo que puede seguir, ya que el niño le dio más estructura a lo que está sucediendo, ¿no? La anticipación. Yo diría que eso es lo más importante, que no lo tome por sorpresa, o que él no sienta que está traicionando, ya sea mamá o papá, por saber eso o convivir con alguna otra persona. Podría agregarle, y me sabrás decir si sí o si no, el no obligarlo a tomar partido. Ah, claro. Sí. Porque también es bastante común, ¿no? O estás de mi lado o estás del lado del otro. Sí, bien común. Y a veces no se hace como tan verbal, tan explícito en cuanto a eso, pero con las acciones lo terminan haciendo. Entonces, ¿qué pasa si el niño resulta que era el fin de semana con mamá, pero tiene una salida que quiere hacer con papá? Ya la mamá está enojada, ¿no? Sí. Pues es que ya te quieres ir tú, ¿no? O sea, desde ahí es como, uy, sí. Eso es yo creo que de los problemas más frecuentes después de una separación. Muy bien. Más frecuentes. Oye, y tampoco obligarle a aceptar luego esta nueva relación, o a aceptar la convivencia, tal vez, ¿no? También. Sí, no, claro, ni la convivencia, ni dile mamá, ni dile papá, o sea, que pasa, algunas veces los padres quieren manejarlo así por la necesidad de que aprueben a la persona, o de que, o sea, no, es respetar totalmente el proceso del niño. Él lo va a hacer cuando esté listo, y nada más con que mamá esté en el mismo canal de comunicación o de situación en este caso, y no haga malos comentarios al respecto, no tiene por qué ser un problema para el niño. Excelente, gracias. Para cerrar, dice Arcelia Rangel, saludos psicóloga Jazz Maldonado, muy buena información. Y por último, Juani Sánchez, excelente tema, felicidades. Pues muy bien, creo que fueron todos ya los comentarios y preguntas. De igual forma, ahí está el contacto directo con Yasmín. A partir de que se acabe el programa, ojo, ya tiene costo. ¿Sí? Porque luego hay mucha gente que espera cosas gratis que no se pueden dar, ¿no? Pero muy bien, creo que es un tema bastante sensible, bastante importante también de manejar. Y como en casi todo lo que hablamos,
podemos profundizar en muchos más detalles, Sí. pero creo que abarcaste lo importante, lo más importante, y que ojalá, y pues quienes estén viendo y que pudiera estar tal vez pasando por algo similar, pues les sea de gran ayuda esto que comentan, ¿no? Esperemos que sí. ¿Algunas palabras finales que gustes dedicar al público que nos vio y que pudieran ser también de utilidad? Okay. Únicamente agradecer por la atención, por el seguimiento. Espero que haya sido una información útil, como lo mencionas, ya sea para una persona que esté pasando por eso o no falta, ¿no? De que conoces a alguien y pues por lo menos a lo mejor acuden a ti de que, oye, ¿qué hago? Pues por lo menos ya hay algo básico. Como ese es un tema súper externo, súper amplio, extenso quiero decir, y bien delicado. Entonces sí, por lo menos saber, ¿no? Cuáles son los primeros pasos que hay que seguir. Y si no sabes qué paso seguir y este video no te dio tanto norte como dicen, pues qué mejor que iniciar también ellos su propio proceso, ¿no? Como dices, será también vital para poder manejar todo lo que viene con una separación, sea esta legal o no. Exactamente. Pues muchas gracias nuevamente, Jazz, por estar aquí, por tomarte todo este tiempo y compartir tu conocimiento y experiencia con el público. Muchas gracias también a todos ustedes. Les tengo un pequeño anuncio bastante importante antes de terminar, que es la finalización de esto que vamos a llamar la primera temporada de Sintoniza, con nuestro siguiente programa número 25. Cerramos primera temporada y abriremos obviamente una segunda, pero para ello vamos a pasar unas buenas semanas, no de vacaciones, pero preparando nuevo material, trayendo o contactando nuevos profesionales, así como Jazz, que nos compartan todo su conocimiento y experiencia. Y les estaremos avisando entonces a partir de cuándo comenzará su segunda temporada. Pero en este proceso de que terminamos y comenzamos otra vez, me gustaría que se interesen, también se interesen, que se incluyan un poquito más en este proceso. Y si hay temas específicos que les gustaría escuchar o conocer, si hay invitados que les gustaría ver aquí, con toda confianza, pónganlo en un comentario o a través de un inbox o cualquier medio que se les ocurra que puedan hacerme llegar esta información. Se los agradeceré bastante. Nuevamente, muchas gracias. Jazz. Gracias a ti. Y pues nos vemos la próxima semana, igual, martes, 6 de la tarde, aquí en Sintoniza. Gracias.